Muy buenas noches, ya amados hermanos. Les habla y les saluda eh, Juan, el hermano Juan. Vamos a estar dando inicio a esta enseñanza de hoy, viernes. Como ustedes saben, como comentamos el viernes anterior, esto es una enseñanza o una serie de enseñanzas que nos van a llevar a lo largo de 6 semanas por temas que son necesarios de aplicación práctica en nuestra vida, pero con ese apelativo de radical. La semana anterior estuvimos con el pastor Edinson hablando acerca de sacrificio radical, un sacrificio radical. Y esta semana tenemos a otro hermano invitado de nuestra congregación, como lo anticipamos la semana anterior, hablando bajo el tema de devoción radical. Vamos a tomar personajes de la Escritura que nos van a ilustrar sobre cada uno de estos temas con sus propias vidas, con sus propias historias. Así que, amados hermanos, yo te invito a que antes de comenzar este tiempo, y de introducir y presentar a nuestro hermano, podamos orar y entregarle este tiempo al Señor en sus manos. Amado Dios, te damos gracias y queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú tomando, Señor, la mente, el corazón y el ser de nuestro hermano que va a estar compartiendo en esta noche, que puedan ser tus palabras, Señor, hablando a nuestras vidas directamente a través del hermano. Igualmente la mía como moderador, Señor, que podamos apuntar a través de las preguntas a tu evangelio, que podamos apuntar, Señor, a lo necesario y a lo crucial, Señor, que es Jesucristo y que eres tú en nuestras vidas. Señor, en tus manos queremos colocar este tiempo. En tus manos queremos colocar, Señor, cualquier detalle tecnológico que haga falta. En tus manos, Señor, está. Nosotros nos abandonamos en ella. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Rey. Amén. Así que no siendo más, queridos hermanos, yo quiero presentarles entonces a nuestro invitado en la noche de hoy. Ustedes lo conocen, más conocido por tocar el piano en la iglesia. En algunas ocasiones también ha tocado la batería, aunque no, yo no sabría, como Pablo, yo no sabría qué escoger cuando si me preguntan qué toca mejor el hermano, si el piano o la batería. Pero bueno, yo creo que el hermano hace bien ambas cosas y por eso está esta incertidumbre. Pero no solamente es bueno tocando los instrumentos, sino que también el hermano va a estar llevándonos esta noche a través de la palabra por este tema de devoción radical. Así que yo quiero presentar a nuestro hermano Juan David Pérez. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano Juan, gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad de compartir su palabra con todos. Qué bueno, hermano. Hermano, pues el tiempo es tuyo, así que puedes comenzar de una vez. Yo voy a estar aquí y espero que al final podamos compartir e intercambiar algunos comentarios. Adelante, hermano. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, saludar los hermanos y amigos que nos ven en esta transmisión, en esta noche. Un saludo de gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de proseguir, eh, acompáñenme a orar y poner este mensaje, esta enseñanza en manos de nuestro Señor. Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de poder a través de estos medios, Señor, llevar tu evangelio, llevar tu palabra, Dios, y en esta noche te pedimos que tú seas llegando a lo profundo de nuestros corazones, que podamos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, tomar esta enseñanza y llevarla a la práctica, Dios, que no sea algo intelectual meramente, que no sea simplemente conocimiento, sino que podamos llevarla, Señor, a obrarla en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de continuar o de abordar el tema, como ya lo mencionó el hermano Juan, acerca de devoción radical. Para aquellos que toman nota, este es el
el título de este tema, devoción radical, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia y en específico de la historia de José. Entonces, hay ciertos aspectos que quisiera que quedaran claros antes de ir al tema central. Y es que José, siendo un hombre al igual que todos nosotros, un ser humano, asimismo como la Biblia lo menciona acerca de Elías en Santiago capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, asimismo lo era José. Pero la diferencia es que Dios estaba con José. Dios estaba también con Elías y Dios está con nosotros haciendo su voluntad. Y así es mencionado en Génesis capítulo 39, versículo 2 y versículo 21, que se dice que Dios estaba con José. Y es importante tener en cuenta esta historia, que incluso en el Nuevo Testamento es mencionada en el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7. Entonces, estos aspectos es importante tenerlos en cuenta para no ver como a José, elevarlo más allá del concepto que se debe tener, ¿verdad? Es un hombre que guardó su corazón para Dios, que fue fiel, ¿verdad? Pero más allá de eso, debemos tener en cuenta es que Dios estaba con él, y eso es lo más importante, que Dios estaba obrando su propósito conforme a su voluntad a través de la vida de José. En esta noche, por cuestión de tiempo, obviamente, no vamos a tratar todos los pasajes en detalle acerca de la vida de José, todos los pasajes bíblicos, pero sí nos vamos a referir a ciertos versículos que nos van a mostrar con claridad esa devoción que José pudo demostrar a lo largo de su vida. No fueron simplemente episodios de su vida, sino que toda su vida, desde su juventud hasta el hecho de su muerte, José tuvo esa devoción radical. Y el primer momento en la vida de José que podemos ver con claridad, en el que demostró esa devoción hacia Dios, esa devoción radical, esa fidelidad, es en el entorno familiar. Recordemos que la historia inicia comentando de que José era un joven, era un muchacho de 17 años de edad. Y a esa edad tiene dos sueños, ¿cierto? Y es lo que Dios iba a hacer posteriormente a lo largo de su vida, o lo que iba a llegar a ser Dios. Entonces es importante tener en cuenta que toda esta vida de José es el proceso de la voluntad de Dios desde la promesa que se hace a Abraham, y esto hace parte de ese proceso. Entonces vemos allí un momento de devoción en el capítulo de Génesis 37, desde el versículo 2 al versículo 36. Ese es el pasaje completo, pero voy a referirme a unos versículos en específicos, que son el versículo 6 y el versículo 7. Es aquí donde José habla acerca de los sueños que tuvo, y dice así, leo para ustedes. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido, le dice a sus familiares. En el versículo 7 dice: he aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas
se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y él tuvo otro sueño, y está en el versículo 9 y versículo 10, y dice: tuvo aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he tenido otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Entonces, ¿por qué he tomado este pasaje como para mostrar la devoción de José? Porque a pesar de su corta edad, incluso he escuchado, ¿verdad? Predicadores que enseguida ya culpan a José y diciendo que José se equivocó y que no debió mencionar los sueños que tuvo, y etcétera, etcétera. Pero sabemos que fue el propósito de Dios, porque al final de la historia lo vemos. Pero eh, José tiene aquí devoción porque es un sueño que viene de parte de Dios. Y él fue fiel y, y, y obediente al anunciar como a nosotros anunciar el Evangelio, como nosotros anunciar la palabra del Señor, o lo que Dios estipula en ella. José aquí tuvo esa devoción a Dios, que sin importar el despertar la envidia en sus hermanos, el que su padre se pudiera sentir ofendido por los sueños, él tuvo la capacidad de parte de Dios, recordemos que Dios estaba con José, de anunciarlo, de decirlo, no importando la situación familiar, no importando el entorno familiar, no importando quizá que lo menospreciaran o que lo insultaran, ¿verdad? Y vemos posteriormente a eso lo que sucede. Y es allí donde vamos a ir viendo los momentos de devoción. Sabemos que en la vida de José, eh, su padre lo envía a donde sus hermanos, estos eh, planean acabar con su vida, y al final, por cuestión divina, ¿verdad? Porque era la voluntad de Dios, estos terminan, en vez de acabar con su vida, lo terminan vendiendo a unos mercaderes que iban pasando, ¿verdad? Y lo venden como esclavo, y estos lo venden como esclavo a Egipto, en Egipto, para ser más específico. Y lo venden a Potifar. Y es aquí donde creo yo que el momento de devoción como más contundente en ese aspecto, en esa área, que vemos que nos afecta a la mayoría, que es el área de nuestra integridad moral en la parte sexual, ¿verdad? Y es allí en casa de Potifar, y vemos que Dios aún estaba con él, Dios estaba con José, y vemos que Potifar lo pone como mayordomo de su casa, porque todo lo que hacía con sus manos, todas las cosas que en su labor él realizaba, todo prosperaba. Entonces, allí en casa de Potifar vemos que la mujer de Potifar viene en repetidas ocasiones a, a insinuarse a José, a decirle que durmiera con ella. Entonces, vemos allí la devoción de José, específicamente capítulo 39 de Génesis, versículo, permítame lo ubico, versículos 8 y 9. Y estoy nada más dando versículos puntuales porque es la respuesta de José, al ver que
ya como sabemos, Dios estaba con él, y es la respuesta que tiene José ante las situaciones, ante la tentación, ante las dificultades, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver, a ir viendo. Y en este segundo momento claro de devoción de José, José dice lo siguiente, después de que está allí a solas con la esposa de Potifar, está insinuándosele y queriendo que él se acostara con ella. José dice lo siguiente, o la historia nos relata lo siguiente, en el versículo 8 y versículo 9, dice, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, y escuchemos bien lo que dice José, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Y el versículo 9 es contundente para que veamos esa devoción de José, esa devoción radical hacia Dios. Dice, no hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. O sea, José era consciente de que si se acostaba con ella iba a pecar, y ahorita vamos a ver en ese, en un sentido de pregunta, ¿verdad? Lo que dice José, y dice, ¿cómo entonces iba yo a hacer este gran mal y pecar contra Dios? Allí vemos la devoción de José. Quizá es una situación particular, nos puede suceder, ¿verdad? Pero José en ese momento tuvo en cuenta a Dios, Dios estaba con José, Dios le guardó en ese momento, él fue fiel a Dios y mostró esa devoción radical en ese preciso instante, en el momento de la tentación, y guardó su integridad moral delante de Dios, porque él fue consciente de que eso era pecar contra Dios, ¿verdad? Y debemos nosotros también eh, hacerlo de la misma manera. Quizá eh, puede resultar difícil, pero vemos allí que José pudo hacerlo y logró salir de allí. Luego sabemos que allí eh, deja sus vestiduras con esta mujer y sale corriendo, sale huyendo del pecado. Otro momento en el que podemos ver claramente la devoción de José, esa devoción hacia Dios, es cuando él está en la cárcel, una vez allí, después de que es acusado injustamente, porque la mujer de Potifar lo acusa de que quiso a la fuerza estar con ella, cosa que no sucedió, lo leemos en la escritura que no sucedió así. Es acusado injustamente, Potifar no tiene nada que hacer, es su esposa, él decide creerle a ella, obviamente, y lo envía a la cárcel. Allí estando en la cárcel, una vez más, José eh, tiene esa devoción a Dios, porque él hace uso del don que Dios le dio. Sabemos bien que es un don de Dios el interpretar eh, los sueños allí mismo. O sea, en ese instante no era algo como hoy en día, ¿verdad? Que vemos todos esos pocos de falsos profetas y falsos maestros y apóstoles. No, fue en ese preciso instante, ¿verdad? Él, estando en la cárcel, aún Dios dice en el versículo eh, del 21 al 23, específicamente el 21 del capítulo 39. Seguimos ahí en el capítulo 39. El versículo 21 dice, mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel.
Y resulta que así como en la casa de Potifar estuvo al tanto y administrando toda la casa de Potifar, aquí en la cárcel también sucedió lo mismo. Y José era el que prácticamente estaba pendiente de los demás que estaban presos y estando pendiente de todos los asuntos que tenía que ver con la parte de administrar allí en las celdas y en todo lo que compete a ellos. Entonces, vemos allí que vienen hacia él dos personajes que han sido llevados a la cárcel, personajes que trabajaban directamente con Faraón. Vemos allí el panadero y el copero. Y estos estaban un día así como con la mente perdida, como que no sabían qué hacer porque habían tenido unos sueños. Y José se acerca a ellos y le dice, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa? Estos te cuentan sus sueños y José es guardando esa fidelidad a Dios, teniendo esa devoción, él interpreta sus sueños. Él no tiene nada que ver si le van a creer, si no, si se van a burlar de él, ¿verdad? Él simplemente dice lo que de Dios ha recibido y es ese don para que en ese preciso instante él interprete los sueños de estos dos personajes. Sabemos bien que a uno de ellos no, por la interpretación del sueño, no le va muy bien, ¿verdad? Pero al otro, que es al copero, él iba a retomar su puesto, su cargo en el palacio de Faraón. Y con todo y esto que Josué, recordemos que Josué sigue siendo un esclavo y José ahorita mismo en este pasaje que estamos viendo está en la cárcel, ¿verdad? Con todo y esto, le interpreta el sueño tanto al panadero como al copero. Este copero le encomienda José al copero que se acuerde de él cuando esté delante de el faraón, y sin más, pues el copero simplemente se olvida de José, ¿verdad? Así que José duró mucho más tiempo en la cárcel del que quizá esperaba. Dijo, de pronto este copero habla de mí, salgo pronto, pero sabemos que por la historia así no fue. El copero se olvidó de José, pero hubo una circunstancia en el que el copero se acuerda de José. Es decir, ¿por qué? Porque Faraón tuvo un sueño. Y ahí vemos también esto relacionado con lo que ocurre en la cárcel, ¿verdad? José hace nuevamente allí uso de lo que había recibido de parte de Dios y es fiel a eso y a Dios, ¿verdad? Y ahí vemos devoción a Dios, porque José es traído, sacado de la cárcel y viene ante Faraón y revela o interpreta más bien el sueño de Faraón, ¿verdad? Y, y sabemos que eh, esto, esto viene de parte de Dios por la respuesta, ¿verdad? De Faraón y por lo que dice también José al anunciar la interpretación del sueño de Faraón, que son dos sueños, pero tienen relación ambos. Entonces, vamos a ver allí, ahí hay unos pasajes, ¿verdad?, que hablan de ello, que son en Génesis capítulo 40, del versículo 1 al 19, Génesis capítulo 41, del versículo 1 al 36, pero específicamente allí donde estamos ahora, en el momento que estamos en la historia. Vamos a ver detalladamente unos versículos en el capítulo 41 de Génesis.
son los siguientes. Versículo 25. Leo para ustedes, dice así. Entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado, escuchemos bien, o sea, José no tiene temor de mencionar al Señor, a su Dios, ante Faraón. Y dice, Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer, lo que va a hacer quién, lo que va a hacer Dios. Y sabemos que este es el proceso de la promesa que se dio, que dio Dios a Abraham. Todo este es el proceso de la voluntad de Dios. Entonces, acá dice José, Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Es lo que Dios va a hacer. Y vemos allí la soberanía de Dios en medio de toda esta historia. Y a José, teniendo devoción radical al saber que es Dios el que está haciendo todo aquello. Versículo 28. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer nuevamente. José le anuncia a Faraón que Dios es el que va a hacer todo esto. Versículo 38. Vemos allí ahora en este versículo 38 y el versículo 39 la respuesta de Faraón. No estoy diciendo que por esto ya Faraón se convirtió a Dios o ¿verdad? No. Vamos a ver simplemente una respuesta de todo lo que José pudo interpretar ante Faraón de los sueños que tuvo. Y como José mencionó a Dios, y como José tuvo en cuenta a su Dios, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Allí tuvo devoción José. Es decir, no tuvo vanagloria, no dijo, no, yo soy el mejor intérprete, ¿verdad? O creerse mucho porque él sabía interpretar los sueños, ¿verdad? No vemos esa actitud en José. No vemos prepotencia, no vemos altivez. Es más, todo el tiempo vemos a un hombre humilde, un hombre humillado delante de Dios, reconociendo todo el tiempo al Señor. Y en respuesta a ello, vemos que Faraón dice lo siguiente en el versículo 38 y versículo 39 del mismo capítulo 41. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y el versículo 39 dice, y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Ahora, vemos allí que Faraón dice, en quien esté el Espíritu de Dios. O sea, la historia nos relata que Dios estaba con José, pero era evidente a los ojos de los que le rodeaban, a los ojos de todas las personas con las que él trató, de que Dios o el Espíritu de Dios estaba con José, ¿verdad? Y él fue devoto a eso, y él fue fiel a Dios y guardó siempre el nombre del Señor de esa manera. Y por último, vamos a ver otro momento en el que vamos a observar claramente, ¿verdad? La devoción radical de José. Teniendo en cuenta que vemos, hasta el momento vemos que José ha tenido esa devoción delante de Dios todo el tiempo. No es algo de repente que viene, no. En todas las circunstancias que hemos observado. Y el último momento que yo he resaltado es
hacia sus hermanos. Sabemos todo el inconveniente que hubo con sus hermanos le odiaron, mejor dicho, querían acabarlo y resultó vendido, ¿verdad? Como esclavo. Ahora, hay un reencuentro. Durante todo ese periodo de hambruna que hubo, porque eso es lo que significaron los sueños y lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Durante el momento de hambruna en esa región, en aquella región, los hermanos de José bajan a Egipto, vienen para buscar alimento precisamente y llevar alimento a su familia. Entonces, vemos allí esos relatos de esa historia en los capítulos 42, 43, 44, 45. No los vamos a detallar por cuestión de tiempo, obviamente, pero sí vamos a observar allí unos versículos bastante interesantes. Entonces, vemos todo este rollo que vienen los hermanos de José, se presentan ante él no los reconoce, que digo, él sí los reconoce, ellos no a él, ¿verdad? Digamos que José se aprovecha de eso, hace unas movidas allí para que traigan a Benjamín, el hermano menor, todo esto, ¿verdad? Sabemos todo aquello, lo de la copa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero vemos a un José que no guardó rencor. Vemos a un José que a pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, él no tuvo odio hacia ellos. Es más, cuando ellos se regresaron con el alimento, él les devolvió el dinero en sus sacos y mejor dicho, pero quiero que observemos las palabras eh, mencionadas aquí. Capítulo 42 de Génesis. Versículo 21 y 22 dice, sabemos que vinieron los hermanos, ¿verdad? Supuestamente ellos hablaban en su lengua y José pues no les iba a entender, pero había un intérprete. Y dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Versículo 22. Y Rubén les respondió diciendo, no os dije yo, no pequéis contra el muchacho y no me escuchasteis, ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ahí ellos se ven en una situación de que no, tienen que quedarse, no, uno de ustedes tiene que pagar, ¿verdad? Les dice José. Y ahí interviene uno de sus hermanos y no, yo me quedo en lugar de ellos y todo lo que sucede, ¿verdad? O sea, José estaba haciendo presión a ver la respuesta de sus hermanos. Eh, otros versículos que quiero mencionar en el capítulo 45. Versículos 4 y 5 dicen lo siguiente. Y miren a José, después de todo esto. Dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano. Aquí es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Yo soy vuestro hermano. José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Versículo 5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Escuchen la respuesta de José. Y haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Una vez más vemos la devoción de José. O sea, no guardó rencor, no tuvo odio contra sus hermanos. Es más, él entendió que todo ese proceso, que todo lo que vivió, era el propósito de Dios y la voluntad soberana de Dios, ¿verdad? Al decir, pues para preservar vidas, me envió Dios delante de vosotros.
Incluso, aún hasta el momento antes de su muerte, podemos ver claramente la devoción de José, con unos versículos que para mí, wow, me impresionan esas palabras de José. Eh, Capítulo 50 de Génesis, ya para concluir. Versículo 18 al 21 dice: entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Verdad? ¿Acaso yo soy Dios? No, ¿verdad? Ahí está reconociendo José que Dios es soberano, que es Dios el que merece el título de rey, de gobernador, ¿verdad? De adoración, de exaltación, incluso de temerle y de humillarnos delante de él. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Y el versículo 20 dice: vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, versículo 21, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente, dice el texto. Impresionante esto. O sea, luego de tanta angustia que vivió a causa del odio de parte de sus hermanos, la respuesta de José aquí, antes de, del día de su muerte, wow, es tremendo, es impresionante. Y podemos ver que guardó esa devoción radical desde el principio hasta el final, que vemos aquí en la historia. Eh, Podemos leerla en la Biblia, ¿verdad? Entonces, esta devoción radical nos puede llevar a lugares muy difíciles. Nos puede llevar, en el caso de José, a la cárcel, ser blanco de acusaciones injustas. Es más, nos puede hacer ver como idiotas de buen vivir. Pero estamos listos para guardar esa devoción radical para Dios. Les dejo esa pregunta para que ustedes mismos la contesten. Y bueno, eso ha sido todo. Amén, hermano, qué bueno y de verdad que es como impactante leer la historia de José y ver todo lo que el Señor permitió que pasara en su vida. Y esas últimas palabras que tú mencionabas justamente también son palabras que retumban en el corazón de uno, sobre todo cuando uno lee la historia y tener esa capacidad de José de decir al final de cuentas, en medio de todo lo que pasó y decir, ustedes lo intentaron hacer para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Es como que, bueno, que el Señor nos dé esa misma capacidad de José, ¿no? Que el Señor nos dé ese corazón. Pero bueno, hermano, tenemos un par de preguntas eh, que, que, bueno, una de ellas es transversal a todo este estudio. Es decir, le vamos a estar recordando en la mayoría de las enseñanzas. La semana pasada el pastor Enson la respondió en medio de su intervención y yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos relacionar, cómo podemos conectar de pronto esta devoción que vemos en José, esto que José padeció y esto que José hizo, cómo le fue a él en todo esto,
la devoción misma que José tenía por el Señor, ¿cómo la podemos conectar con el Señor Jesucristo? Que hay alguna conexión primero, y si la hay, ¿cómo es eso? ¿Cómo podemos ver el Evangelio si es que existe esa conexión en esto que acabamos Así es. de ver? Importante pregunta, hermano. Eh, bueno, toda la Biblia nos muestra el Evangelio, empezando por ahí, ¿verdad? Y claramente la, vemos aquí en la historia de José cierta tipología eh, con Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo, los hermanos de José le vendieron por monedas, ¿verdad? Y Cristo fue vendido por monedas, ¿verdad? Por poner un ejemplo tipológico. Pero sí, claro, podemos ver que en ningún momento José titubeó, en ningún momento, a pesar de la angustia, a pesar de la opresión, a pesar de la tentación, Cristo fue tentado, ¿verdad? En todo y salió victorioso de la tentación. Podemos ver ese episodio allí con la mujer de Potifar. José eh, no doblegó su integridad ante semejante suceso, ¿verdad? Allí él, él perseveró hasta el final, siendo íntegro al Señor. Asimismo Jesús fue tentado y vemos que obedeció a Dios en la mayoría, en toda su vida, ¿verdad? José también asimismo lo hizo. Podemos ver la devoción que José tuvo hacia Dios en Cristo también, ¿verdad? Al obedecer al Padre en todo, al obedecer todo lo que el Padre le indicaba que hablase, que hiciese. Vemos en Cristo también allí esa devoción a Dios, ¿verdad? En completa humildad, en mansedumbre, porque la respuesta ahorita del final de la historia es como cuando Cristo dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Esa mansedumbre, esa humildad, la podemos ver en Cristo, ¿verdad? Y esa frase que dice, porque Dios me ha enviado delante de ustedes para salvar a muchos o para preservar la vida de muchos, lo podemos ver en Cristo, ¿verdad? Cristo ha sido enviado para preservar la vida de mucha gente que tiene fe en Cristo Jesús. Ahora, si bien José no es Cristo Jesús, ¿verdad? Pero vemos allí esa tipología, ¿verdad? José dice, para preservar la vida de muchos, asimismo Jesús, con su obra, con su sacrificio, ha preservado la vida de muchos durante toda la historia.